Hola, buenos días. Vamos a empezar el tema nuevo. Como parece que sí se va a poder avanzar y vamos a echar el tema nuevo. Vamos a empezar el tema de redes. Sigo pendiente del tema de base de datos. Lo que pasa es que, como digo, esta empresa es un poquito más complicado. Vamos a empezar con este tema a ver cómo va. Voy explicando y a ver si funciona más o menos esto. Yo creo que sí. Pues ya iremos haciendo el tema de red de base de datos. Tengo que buscar la manera de que de una forma eficiente, ¿vale? Que no sea una locura, poder, digamos, hacer los ejercicios que había en el, si lo diré, que he puesto en Moodle de base de datos y haciéndolos yo, grabándolos para que vosotros los podáis repasar, ¿de acuerdo? Pero todavía eso lo tengo un poquito verde. Y como es de lo más complicado, ya os dije cuando llegó esta situación que lo iba a ir aplazando. Vamos a ver el tema de redes, veremos, ¿vale? Y ese si hace falta, pues lo dejaremos para el final o casi el final para dar lo que dé tiempo. Bueno, pues como digo, el tema de redes que vamos a dar. Este tema es eminentemente teórico, es bastante teórico, ¿vale? Es cuestión de estudiar y entender cómo va la cosa más o menos. Para eso lo estoy explicando de voz. Eh, y para eso me podría preguntar dudas, obviamente. Eh, Vamos a hacer lo siguiente, voy a explicar el tema, no sé en cuántas sesiones, las que hagan falta, 3, 4, 5, 6, las que hagan falta, no procuraré que no sean demasiado extensas, pero como digo que es un tema muy teórico y muy pesado, pues mismo sesiones de 30, 40 minutos es muy probable que sean. Y luego pues haremos un cuestionario online sobre el tema. No lo quiero llamar examen porque no es examen, es un cuestionario online. Y, y un trabajo. El trabajo es muy simple, os enseñaré cómo se configura un router, eso lo haré mediante un vídeo y mandaré que configuréis vosotros un router. Es muy fácil de hacer y más teniendo en cuenta que si lo voy a grabar en vídeo, pues voy a tener la referencia, casi un manual de YouTube para hacer lo que os pido, que prácticamente eso le voy a dedicar 20 o 30 minutos y os va a salir para sacar un 10. Así que este tema, a poco que le pongáis un poquito de interés, me lo vais a probar seguro, a pesar de ser lo pesado que es. Pero, en fin, os recomendaría que lo escucharais, que vieseis el vídeo y que lo entendierais la medida de lo posible y que las dudas me las preguntéis. No lo dejéis todo para el último día y veis todos los vídeos del tirón porque son un coñazo. Y por otro lado, tampoco pongáis a estudiar, simplemente estudiar sin ver los vídeos porque entonces que no vais a entender nada. ¿Vale? Bueno, empezamos. Vamos a empezar con el tema de redes. ¿Vale? Vamos a ver. En principio, con una red informática. ¿Vale? Una red informática es un conjunto de dispositivos. ¿Vale? La red informática no son los cables, no son la wifi, no es Internet. Internet es un tipo de red. De hecho, es un ejemplo de red. Pero una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo me conecto con estos dos móviles a través de Bluetooth, estoy creando una red informática. Bueno, ¿y para qué se conectan? Pues para permitir compartir recursos e información. La información es muy obvio, datos, ¿no? Vídeos, eh, imágenes, archivos de texto, hojas de cálculo, información. ¿Y recursos? ¿A qué se refiere con recursos? Se refiere a que, por ejemplo, yo puedo tener un ordenador con una impresora, ¿de acuerdo? Y otra persona que se conecte a mi ordenador puede imprimir en mi impresora. Pues ya estamos compartiendo recursos. Yo tengo un recurso de una impresora, estamos compartiendo un recurso, ¿vale? Una persona puede tener un ordenador conectado a mi ordenador y mi ordenador tener una gran capacidad de almacenamiento, mi ordenador, un servidor o lo que sea, y compartir el espacio de almacenamiento de datos, recursos, ¿vale? En general, recursos. Ventajas que tiene la red informática. Pues, desde luego, el aumento de productividad. ¿Por qué? Porque al no tener que hacer, mirad, os pongo un ejemplo. Voy a intentar hacer un ejemplo, esto es un experimento, ¿vale? A ver qué tal sale. Mirad, por ejemplo,
vamos a suponer que yo tengo una oficina, ¿vale? En esa oficina tengo un ordenador, otro ordenador y otro ordenador, ¿vale? Y este ordenador tiene conectado una impresora. Si no estuviese conectado en red, solamente solamente podría imprimir este ordenador, ¿vale? En esta impresora. Si este quisiera imprimir, pues tendría que estar conectado a otra impresora y este conectado a otra impresora, con lo cual tendríamos tres impresoras. Como eso no es operativo, lo normal, ¿vale? Lo normal es que no se tenga nada más que una sola impresora para todas. Con lo cual, si yo quiero imprimir con este, tendría que bien pasarlo a un pendrive, bien a un disco o lo que sea, copiar la información y de esta información pasarlo a este y de aquí imprimir. Con el tiempo que eso se pierde. ¿Cómo podemos solucionar eso? Muy simple. Lo único que tendríamos que hacer es tener a todos los ordenadores conectados en red. Tenemos a todos los ordenadores conectados en red. De tal manera que cuando yo quiero imprimir, me conecto a este ordenador que hace de servidor de impresión e imprimo. Pierdo mucho menos tiempo. Lo mismo pasaría si lo que quisiera tener es información. Vamos a suponer que yo tengo un servidor. En ese servidor, ¿vale? Tengo un montón de carpetas con información. Si yo quiero trabajar los tres ordenadores con las mismas carpetas, solo tengo que tenerlos conectados los tres al servidor y cuando quiero manejar las carpetas puedo trabajar con las mismas carpetas de forma simultánea. Los tres ordenadores pueden trabajar con la carpeta de forma simultánea. De la otra forma, si no tuviésemos red informática, por lo que he dicho antes, tendríamos que coger la información, meterla en un pendrive y llevarla al ordenador que nos interesa. Todo ese tiempo que se pierde, ¿vale? Es pérdida de productividad. Para el que no sepa lo que es la productividad, se refiere a la cantidad de trabajo que se puede realizar en una unidad de tiempo. ¿Vale? Básicamente, para que os una idea, estudiando, si vosotros en una hora estudiáis 4 temas, pues se me dio la olla. En una hora estudiáis un tema y otro compañero necesita 2 horas para estudiar un solo tema, pues la primera persona tiene una mayor productividad. Se ha entendido, supongo, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Qué más? Se me ha ido la cabeza, perdona. Reducción de costes. El mismo ejemplo que he puesto de la impresora. ¿Vale? Si yo tengo una oficina pues con 5 ordenadores, pues va a tener 5 impresoras, pues tengo una sola. Para los 5, gracias a la red de informática, no se pierde productividad, por tanto se me puede permitir tener una sola impresora. Ya estoy ahorrando 4 impresoras. Y como eso, 20.000 ejemplos más. ¿Vale? Mejorar nivel de comunicación. Es obvio. No sé, imaginad una empresa que tiene 4 oficinas en distintos puntos geográficos y quiere hacer una reunión de los directores de esas oficinas. Pues si no existiera red informática, habría que avisar la persona responsable, digamos el jefe del dueño, tendría que ponerse en contacto con todos los directores de oficina de forma individual y decirle, oye, mira, que tenemos una reunión a tal hora. De esta manera, con esa red informática, pues bien a través de un correo electrónico, bien WhatsApp, que también utiliza Internet, que es una red informática, se le puede enviar a todo el mundo la información. Que si luego se cambia la fecha o la hora o se modifica algo, también se puede hacer a todo el mundo a la vez. No tiene por qué ser individualmente, con lo cual la comunicación es mucho mejor, es simple, ¿no? Y luego la gestión simplificada, ¿vale? La gestión simplificada es que, veréis, si nosotros, imaginad que no existe una red informática, cada uno de nosotros, de los profesores, tiene la información de los alumnos, ¿vale? Teléfono de los padres, nombre de los padres, nota de los alumnos, dirección de los alumnos. Bien, imaginad que nosotros al principio de curso nos dan un pendrive con toda la información de cada alumno, una copia para cada profesor. Y ahora llega un alumno y el padre de un alumno o la madre de un alumno cambia el número de teléfono. O ese alumno se lo dice a todos los profesores y todos los profesores lo modifican en su base, en su apunte, en sus notas, o si no pudiera ocurrir que una gente tenga un teléfono y otra gente tenga otro.
Gracias a la red informática ocurre lo que ocurre hoy día, que está todo centralizado, por ejemplo, en Seneca, y cuando se cambia un número de teléfono, pues se cambia en secretaría. Secretaría cambia el número de teléfono en Seneca y ya todos los profesores tenemos el teléfono nuevo. ¿Vale? Eso es la gestión simplificada, que simplemente modificando una sola vez un dato afecta a todo el mundo que lo usa. Pues esas son básicamente las ventajas de la red informática. Son brutales a nivel sobre todo de productividad y de ahorro. Son brutales. Lo de la gestión simplificada mejora la productividad y la mejor nivel de comunicación mejora la productividad, con lo cual se reducen costes. Ahora lo siguiente que vamos a ver es en qué consiste un sistema de comunicación, concretamente en qué consiste una red, ¿vale? Pero una red no deja de ser un sistema de comunicación, una red informática me refiero. Y la red y los sistemas de comunicación están compuestos, que eso lo habéis dado desde siempre, primaria, primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, de siempre lo habéis dado en lengua del primer tema, ¿vale? ¿Qué necesita? Un emisor, ¿vale? Un emisor o un transmisor, la persona o el aparato que envía la información. Hace falta un receptor, que es la persona o el aparato o el dispositivo que recibe la información. Obviamente, yo puedo explicar lo que quiera, pero si no me escucha nadie no hay comunicación, ¿vale? Luego se necesita un lenguaje para que, eso lo sabéis de lengua, obviamente, no me paro mucho en esto porque eso lo sabéis, para que un emisor se ponga en contacto con pueda tener comunicación con un receptor, tienen que hablar los dos el mismo lenguaje, interpretar el mismo lenguaje, ¿vale? Un lenguaje que, en este caso, en el caso informático, son protocolos de transmisión. Al final de cuentas son 0 y 1, que dependiendo del tipo de protocolo, pues tienen un orden y una gramática específica. De la misma manera que los lenguajes escritos, los lenguajes orales, son una serie de fonemas, una serie de letras que se combinan de forma distinta, dependiendo del lenguaje. Pues los dos, el emisor y el receptor, tienen que entender el mismo lenguaje, en este caso el mismo protocolo de transmisión. Y luego obviamente tenemos que tener un mensaje. Imagina que tenemos un emisor, alguien que quiere decir algo, un receptor, alguien que puede recibir esa información, un lenguaje que los dos entienden, pero no hay nada que decir, pues no hay comunicación, ¿vale? Es como cuando estáis con vuestros amigos y tenemos emisor, receptor y lenguaje, pero no tienen nada que decir, y estáis los dos callados, pues no hay comunicación, ¿vale? Y además necesitamos el medio, y aquí es donde más varía con respecto a lo que dais en lengua, ¿vale? El medio es el canal a través del que se envía la información. En ese sentido es lo mismo, ¿vale? En el caso del lenguaje oral, por ejemplo, sería el aire. En el caso del lenguaje escrito sería el papel. Bueno, pues en este caso el medio suele ser o bien un cable o bien la red, bien las microondas, bien la radio, perdón, la onda de radiofrecuencia, dependiendo del tipo de medio que sea. Ya lo iremos viendo. A ese medio, en los sistemas de comunicación informáticos, le afectan distintos elementos, ¿vale? Uno de ellos es la interferencia, ¿vale? Otro de ellos es el ruido, otro la distorsión y otro la atenuación. Aunque están íntimamente relacionados, son cosas distintas. Intento explicarlo, esta quizás es la parte más difícil de entender de lo que vamos a ver hoy. Más difícil de entender, no, es fácil de entender, pero de diferenciar. Bien, vamos a ver. Una interferencia es algo externo al propio medio que impide que la comunicación sea correcta. ¿Vale? Repito, algo externo al propio medio. Por ejemplo, si yo estoy hablando con vosotros, estoy grabando este vídeo, y vosotros lo estáis recibiendo en casa y lo estáis escuchando, y mientras estáis escuchando el vídeo, ¿vale? Está en este caso el emisor en mi dispositivo, bueno, en este caso sería lo subiría a YouTube, así que sería YouTube. El receptor sería vuestro dispositivo. Y en más, el emisor sería yo que estoy hablando, el receptor seríais vosotros que estáis escuchando, pero cuando estéis escuchando, mientras se está enviando la información a través de internet y a través de los ordenadores, pues llega vuestro padre, vuestra madre, vuestro hermano por detrás y empieza a hablaros fuerte. Pues vosotros no entendéis lo que yo estoy explicando. ¿Vale? Pues eso es una interferencia. Es distinto al medio, no tiene nada que ver con el medio, es una persona que se ha puesto a hablar, no tiene absolutamente nada que ver con el medio por el cual se envía la información, pero sin embargo impide que la comunicación sea fluida. ¿Vale?
El ruido. ¿Qué es el ruido? Es algo que en este caso sí es inherente, es decir, tiene que ver con el medio, depende del medio, y que también provocan problemas con la comunicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, habéis visto cuando en algunas ocasiones habéis notado que estáis viendo la tele y de pronto os llaman por teléfono o enviáis un WhatsApp, os envían un WhatsApp y el sonidito, la vibración, lo que sea, pues hace como acople en la televisión, ¿vale? Pues eso es, a eso se refiere el ruido. En este caso, la interferencia la provoca un dispositivo externo, el móvil, pero el sonido provoca el ruido, ¿vale? Hay, no sé si este ejemplo os ha servido mucho, pero vamos a ver. Mm, ¿Qué ejemplo pongo? ¿Qué ejemplo pongo? Vale, mira, voy a poner el ejemplo mejor de la vida real. Cuando imaginad que estamos en clase, yo estoy explicando, ¿vale? Y vosotros estáis escuchando. Yo soy el emisor, vosotros el receptor, y el medio en este caso es el aire, ¿de acuerdo? El aire, cuando yo estoy hablando, pues se transmite las vibraciones de mi voz a través del aire. ¿De acuerdo? Pues cuando un alumno interrumpe, se pone a hablar e interrumpe, no deja escuchar bien la explicación del profesor, ¿vale? Eso es una interferencia. ¿Por qué? Porque es algo ajeno al medio, que en este caso es el aire, lo que está provocando la merma de la comunicación. Sin embargo, eh, cuando ese alumno habla, lo que está haciendo es emitiendo una vibración que se mezcla con la vibración de la voz del profesor en el aire. Eso es el ruido. Es decir, la interferencia, que el niño hable, provoca ruido. Es decir, que la vibración de la voz del niño se interfiera con la vibración de la voz del profesor. ¿La habéis entendido? No me podéis contestar. No sé para qué me hago esta pregunta tan estúpida. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, normalmente, muy habitualmente, puede ocurrir que algo, una interferencia, algo externo, provoque ruido dentro del medio. Es muy común que ocurra eso. Pero no siempre es así. Hay casos que no es así. Por ejemplo, imaginad un cable de fibra óptica que esté defectuoso. ¿Vale? Eso provoca una merma en la comunicación. No hay nada externo al cable que provoque que no llegue bien la comunicación. Es algo solamente dependiente del, del propio cable. ¿Vale? Es decir, el ruido es algo inherente que tiene que ver con el medio que impide que la comunicación sea correcta, sea fluida, y la interferencia es algo externo que provoca que la comunicación no sea fluida. Generalmente lo que ocurre es que la interferencia provoca ruido. ¿Vale? Espero que se haya entendido la diferencia. La distorsión, ¿qué es la distorsión? La distorsión es la diferencia entre la señal que se recibe respecto a la que se emite. Una forma muy fácil de entenderlo es, por ejemplo, cuando jugáis al teléfono, jugáis cuando eres pequeño al teléfono escacharrado, ¿vale? Que para que no sepa lo que es que una persona le dice algo al oído a otra, esa a su vez le dice lo mismo, lo que ha entendido a la siguiente, al oído, esa a la siguiente, y después el último que recibe la información dice lo que le han contado. Y generalmente, desde lo que dijo el primero hasta lo que entendió el último, hay mucha diferencia. Pues esa diferencia es la distorsión. Esa distorsión generalmente está propiciada por el medio, ¿vale? En el caso del teléfono escacharrado, como el medio es el cuchicheo, pues ahí se pierde mucha información. Dependiendo del medio, la calidad que tenga, la distorsión será mayor o menor. Si no hay apenas interferencia ni apenas ruido, por tanto, normalmente la distorsión es menor. ¿Y qué es la atenuación? Es la pérdida de intensidad de la señal, ¿vale? Esta también es fácil de entender. Si yo estoy hablando con este tono de voz, por ejemplo, que estoy hablando aquí ahora mismo, pues mejor o peor, el micrófono de mi ordenador puede estar recibiendo la información, ¿vale? Si yo pongo el ordenador a 50 metros de donde estoy y hablo con la misma voz, no se oye. ¿Por qué? Porque a través del medio, a través del aire, las vibraciones van perdiendo intensidad hasta que llegan a un punto en que casi son imperceptibles. A nivel informático eso lo entendéis muy fácil, vosotros estáis muy acostumbrados a manejaros con la wifi y tal. Cuando estás al lado del router tienes la señal muy potente y conforme estás alejando vas perdiendo y si te vas a la calle pues pierdes
pierde la conexión. ¿Por qué? Porque se atenúa la señal. Mientras más lejos estás, más se atenúa la señal. ¿Vale? Bueno, este es un ejemplo de sistema de comunicación informático, digamos el esquema, ¿no? Tenemos, tenemos el transmisor, el receptor, en este caso son routers, pero puede ser cualquier elemento, ¿vale? Que envía información al destino, cualquier ordenador, ¿vale? O la fuente, o sea, un móvil, envía información a otro móvil, un móvil a un ordenador a otro ordenador, ¿vale? A través del transmisor, ¿vale? Todo esto es el transmisor. La señal es transmitida a través del canal, que en este caso es internet, ¿vale? Y el mensaje, pues, el que se envía, el que se recibe. Esto, entre medias del medio del canal, pues tenemos el ruido, interferencia, distorsión y obviamente la atenuación. ¿Vale? Es simplemente un esquema de lo que acabo de explicar. Bien, en el caso de la red informática, a diferencia de otros sistemas de comunicación, ¿vale? Todo esto que estoy hablando, que habla de la distorsión, de la atenuación, del ruido, de la interferencia, del mensaje, de todo eso es genérico a cualquier sistema de comunicación. Pero en los sistemas de comunicación informáticos, además existe una cosa que se llama inteligencia de intercambio, que es que, aparte de lo que acabo de explicar, hay tres elementos que son especialmente importantes y que son relevantes a la hora de la calidad de la comunicación. Uno es la gestión de intercambio, otro es el control de errores y otro el control de flujo. ¿Qué es cada cosa? La gestión de intercambio es que el emisor y el receptor se tienen que coordinar para recibir la información y enviar la información. Es decir, si yo estoy enviando información desde mi dispositivo a otro y ese otro no la está esperando, no está preparado para recibirla, es imposible que se produzca esa comunicación. Es más, tienen que estar esperando de forma sincronizada, ¿vale? Un ejemplo de vida real para que lo entendáis fácilmente es cuando vosotros estáis muy concentrados estudiando, trabajando o escuchando música, yo qué sé, lo que sea, y os hablan vuestros padres, amigos, hermanos, o hablan y vosotros estáis tan concentrados que ni lo escucháis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estando al lado y hablando no lo oís, sí lo oís, pero como no estáis esperando la información, no estáis esperando el mensaje, pues no lo atendéis, ¿vale? Creo que se ha entendido, ¿no? Sin embargo, cuando tú estás hablando con otra persona y lo estás mirando y esa persona te habla, tú le hablas, como estáis uno esperando el mensaje del otro, pues te enteras perfectamente de lo que te está hablando. Pues eso con los ordenadores pasa igual. Si yo envío un correo electrónico a una cuenta y esa cuenta la otra persona no la mira, pues no existe la comunicación, ¿vale? Eso a niveles mucho más básicos, de nivel de protocolo, pues es igual. Para que yo envíe información de un dispositivo al otro, tengo que avisar al otro dispositivo, oye, mira, que voy a enviar esta información y que el segundo le diga primero, vale, te estoy escuchando. Si no, no funciona. Segundo punto, control de errores. ¿A qué se refiere el control de errores? Veréis, cuando yo en clase estoy explicando algo, si alguno no me ha entendido lo que he dicho, levanta la mano y me dice, perdón, no te he escuchado, no te he entendido, ¿puedes repetirlo? O directamente estamos hablando por teléfono con los amigos y te dice algo que no entiende la palabra que ha utilizado, no entiende el nombre, no sabe lo que, o sea, lo has oído mal. Y le dices, perdona, repite lo que no te he oído bien. O ahora con la videoconferencia que estamos todos enganchados para estar en contacto con la gente. Cuando ahí se corta el sonido, se corta la imagen, le decimos al otro, perdona, que es que no se oye bien, repítelo. ¿Vale? Eso es el control de errores. En cuestión informática, cuando se envía un mensaje, es muy común tener en cuenta que cuando se envían mensajes por informática son ceros y unos, son bits, son miles, millones de bits los que se envían. Es normal que por culpa de los ruidos provocados por la interferencia, por culpa de la distorsión, pues puede ocurrir que no lleguen todos correctamente. Lo habitual es que no lleguen todos correctamente. Entonces, el dispositivo, el equipo que recibe la información, comprueba si la información es correcta y si no, la vuelve a pedir. ¿Vale? Exactamente igual que hacemos nosotros en el lenguaje normal. ¿De acuerdo?
cuando la vuelva a pedir es una cosa transparente al usuario. Es decir, vosotros cuando estáis enviando información correo electrónico, por ejemplo, por Gmail, vosotros estáis conectando con el servidor de Gmail y estáis enviando el correo. Es muy probable, en un porcentaje muy alto, de que alguno de los paquetes que se envían en ese correo no lo recibe bien el servidor. Lo vuelve a pedir a vuestro ordenador y vuestro ordenador se lo vuelve a enviar. Vosotros lo único que veis es que le dais a enviar y se envía, ¿vale? Pero ese proceso de control de errores lo hace el ordenador, los ordenadores por su cuenta sin preguntar al usuario. Vosotros no os dais cuenta, pero existe. Y luego el control de flujo. ¿A qué se refiere lo del control de flujo? Veréis. A ver cómo lo explico. Mira, cuando se conectan varios dispositivos, dentro incluso del mismo dispositivo, varios elementos, unos elementos son más rápidos que otros, unos dispositivos son más rápidos que otros. Si nosotros tenemos un dispositivo que es muy rápido y envía información de forma muy rápida a otro, y ese segundo dispositivo, que es más lento, no es capaz de procesar toda la información, pues la información se pierde, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos que buscar una forma de sincronizar de manera que la información que se emite, que toda la información que se emita pueda ser recibida, ¿vale? Os voy a intentar poner un ejemplo, a ver si utilizando lo que hemos hecho antes, vamos a ver. A ver si esto le da la gana. Vale, ahora. Mirad, por ejemplo, imaginad una carretera con muchos carriles, ¿vale? Con 4 carriles, como en este caso. Que de pronto, bien porque está ahora, bien por lo que sea, ¿vale? Pues resulta que los dos carriles se meten en uno, de manera que de aquí acaban saliendo 2 carriles. Tenemos 4 y 2 carriles. Bien, el tráfico que entra por aquí, ¿vale? Es el tráfico correspondiente a 4 carriles. El que sale por aquí es correspondiente a 2 carriles, ¿vale? Todos sabemos lo que ocurre cuando pasa esto, ¿verdad? Cuando hemos ido de viaje, ha ocurrido que vamos aquí de forma fluida y cuando llegamos aquí resulta que hay una retención, ¿vale? Una caravana, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque de aquí pueden salir de 2 en 2 y entran de 4 en 4. Eso es fácil de entender. Pues imaginad que son datos, ¿vale? Tenemos un dispositivo que es capaz de enviar información, ¿vale? De 4 en 4 y el que lo recibe solamente es capaz de recibirlo de 2 en 2. ¿Qué ocurre? Porque se genera una cosa, una retención, en el caso informático se llama cuello de botella, ¿vale? Quedaros con este concepto, cuello de botella, que lo que hace es que se forma como una especie como de retención. ¿Qué pasa con esto, con las retenciones? Pues que en el caso de los ordenadores, si no se pone en ningún medio, la información se pierde. Toda esta información que se está enviando aquí, esta información de 4 en 4, como solamente se puede procesar de 2 en 2, el resto se pierde. ¿Cómo se soluciona? Existen muchas formas de solucionarla. Una ya la hemos visto en clase como ejemplo de otra cosa, ¿vale? Son los buffers, ¿vale? Vosotros habéis visto, cuando veis un vídeo de YouTube, en la línea de progresión suele estar en negra, en gris cuando se ha ido cargando y en rojo cuando se ha ido reproduciendo, ¿vale? Bien, pues esa diferencia que hay entre lo rojo y lo gris, ¿vale? Ese trozo gris es el buffer. Básicamente la idea es la siguiente. Si yo tengo un dispositivo que envía información a velocidad de 4 en 4, ¿vale? Y este la recibe, el dispositivo la recibe de 2 en 2, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que creo una cosa que se llama buffer, ¿vale? Que es un elemento de almacenamiento, puede ser una memoria, puede ser lo que sea, de tal manera que de aquí van saliendo de 2 en 2 y aquí van entrando de 4 en 4. Bien, pues toda la diferencia que hay se queda aquí. De tal manera que una vez que este ha terminado de emitir, este sigue procesando de 2 en 2 hasta que va vaciando el buffer. Es exactamente lo mismo que pasa en la carretera con el ejemplo que he puesto de los 4 carriles pasando a 2. Van entrando los coches de 4 en 4, van saliendo de 2 en 2 y aquí lo que se produce es la retención. Cuando dejan de entrar de 4 en 4, pues siguen saliendo de 2 en 2 hasta que se vacía la retención. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es el control de flujo. A eso a lo que se refiere
el control de flujo. ¿Vale? Bueno, pues hay otra medida, otra característica de los medios de transmisión. ¿Vale? En este caso, aparte del ruido, interferencia, distorsión y atenuación, es el ancho de banda. ¿Vale? El ancho de banda es la medida de los datos y los recursos que se pueden, como poner medida de datos y recursos de comunicación disponibles o consumidos expresados en bits por segundo. Básicamente es el ancho de banda es la cantidad de bits que se pueden enviar de un lado a otro por segundo. ¿Vale? Cuando nosotros contratamos la fibra óptica, pues contratamos 100 megabits por segundo. ¿Vale? 100 megabits por segundo significa 100 millones de bits por segundo. ¿Que contratamos 80 megabits? 80 megabits por segundo. 600 megabits, pues 600 millones de bits por segundo. ¿Vale? Eso es el ancho de banda. Contratamos más o menos ancho de banda, tenemos más o menos velocidad. Eso es extensible en todas las redes, no solamente en Internet. ¿Vale? Pudiera ocurrir que nosotros tengamos una Wi-Fi, ¿vale? Una red Wi-Fi con un router que transmite a 300 bits por segundo, o a 600 bits por segundo, o a 1200 bits por segundo, o 56.000 bits por segundo, ¿vale? Pues dependiendo de la capacidad del router, decimos que ese router tiene un ancho de banda u otro. ¿De acuerdo? Bien, y ya vamos a ver simplemente la clasificación de los medios de transmisión dependiendo de si son de dirección de la comunicación y de la naturaleza de la señal. Y ya de aquí paro y ya el próximo día seguimos con más. Bien. Existen tres tipos: simple, semiduple o half duple y duple o full duple. Voy a intentar explicarlo de forma lo más fácil posible. Mira, cuando la transmisión simple es cuando tenemos dos dispositivos, ¿vale? Dos dispositivos cualquiera, pueden ser ordenadores, móviles, lo que sea. Y la información solamente se envía en una dirección, solo en una dirección, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de vida real es un altavoz, ¿vale? El altavoz envía información en una dirección, pero no hay interacción, ¿vale? Las personas que reciben la información no le hablan al que está hablando por el altavoz. En el caso de los ordenadores, por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser el streaming, ¿vale? Los servidores de Netflix, ¿vale? Los servidores de Netflix envían información a las distintas televisiones del mundo, ¿vale? Ellos, la información se lo envían a los servidores de Netflix y en la tele se ve. La tele no envía información a Netflix, ¿de acuerdo? Eso también YouTube, o sea, existen cualquier video streaming es simples. Otra, pongo aquí para que veamos lo de semiduple y half duple. Semiduple y half duple ocurre cuando los dos dispositivos, ¿vale? Pueden enviar información, pero primero uno y luego el otro, no de forma simultánea, ¿vale? Es decir, este envía información, el primero envía información al segundo, ¿vale? Y después el segundo envía información al primero. Después el primero al segundo. Y después otra vez el primero al segundo. Y después el segundo al primero, pero nunca de forma simultánea, ¿vale? Un ejemplo serían los walkie-talkie. No sé si vosotros habéis jugado de chicos al walkie-talkie, sabéis lo que son. Son dispositivos de radiofrecuencia que para escuchar tienes que dar un botoncito, de tal manera que no puede ser que estén hablando dos personas a la vez, porque como para escuchar tienes que dar al botón, cuando uno está hablando, el otro tiene que dar al botón para escuchar, o al revés, o el botón para hablar. No, hace mucho que no juego a eso y no lo recuerdo muy bien. Por eso se dice lo de cambio corto, ¿vale? ¿Sabéis lo que habla una persona y dice, habla mientras otro está escuchando, cambio corto, y entonces el otro puede volver a hablar, y cuando termina ese cambio corto, para darle permiso al otro. En cuestiones informáticas, un ejemplo es la impresora, ¿vale? Cuando tú envías del ordenador información a la impresora, le están enviando la información de lo que tiene que imprimir. Si la impresora tiene algún tipo de error o ha terminado, entonces, ¿vale? Termina, vale, perdona, lo he hecho mal. La impresora envía la información, o sea, envía la información a la impresora dice de imprimir, y si existe algún problema o ya ha impreso, pues le envía la información
al ordenador, pero no de forma simultánea. Primero uno y luego el otro, ¿vale? Como si estuviese hablando de forma educada, ¿vale? Sin interrumpirse. Y luego está la duplex o full duplex, que es muy, muy común, muy conocida, ¿vale? Que básicamente eso es que la que utilizamos normalmente los humanos, por ejemplo, cuando se van por el móvil, que podemos hablar las dos personas a la vez, podemos comunicarnos las dos personas a la vez. Por ejemplo, Internet es duplex o full duplex, se pueden conectar los dos dispositivos y los dos envían información simultáneamente, ¿vale? El lenguaje normal es full duplex. En resumen, simple, solamente de un dispositivo a otro y solo en esa dirección. Semiduple o half duplex. Los dos dispositivos pueden enviar información, pero no de forma simultánea. Uno primero y después el otro, no los dos a la vez. Y duple y full duple, los dos a la vez. ¿Vale? Bien. Seguimos. La siguiente es la señal analógica y digitales. O sea, la clasificación es dependiendo de la dirección de la comunicación y esto dependiendo de la naturaleza de la señal. Veréis. Las señales físicas son señales analógicas. ¿Y qué significa eso? Significa que son continuas, que tienen un número infinito de valores. ¿Vale? Lo intento explicar por aquí. Veréis. Mirad. Una señal analógica generalmente, ¿vale? Por ejemplo, el sonido, para que lo entendáis. Vamos, el ejemplo del sonido va a ser mejor. Creo que esto lo explico en clase ya en otro tema, pero lo vuelvo a explicar para que lo entendáis. Vale, el sonido es una señal analógica. Generalmente se representa mediante una onda. ¿De acuerdo? Bien. Como una señal completamente continua, ¿qué valor puede tener esto? Pues puede tener el valor 2, o el valor 2,2, o 2,23, o 2,264, en fin, o infinitas posibilidades. Con lo cual, esta onda tiene un número infinito de posibilidades, de valores, dependiendo de la cantidad del detalle con el que se mida, pues el número de decimales es mayor o es menor. ¿Vale? Entonces el número es infinito. Sin embargo, eso no lo puede procesar un ordenador. Un ordenador necesita procesarlo en bits. Tú una cantidad infinita de valores no la puedes representar en bits. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Normalmente no, lo que se hace es que esa información, ¿vale? Esa onda, ¿vale? Vamos a suponer que vamos a coger de aquí solamente estos valores. Vale, pues este sería el 00, este por ejemplo 01 y este el 10. Por poner un ejemplo, ¿no? Vale, pues entonces, desde aquí hasta aquí, todo esto valdría 00. Por encima de esto, todo esto valdría 01. ¿Vale? Todo esto valdría 01. Esto de aquí valdría 00. Esto de aquí valdría, lo estoy dibujando regular. A ver si lo dibujo mejor para que lo entendáis. Vale. Por aquí debajo, ¿vale? Valdría aquí. Esto valdría esto. Esto valdría así. ¿Vale? Se va cuadriculando. Estoy dibujándolo muy mal, pero básicamente esa es la idea. Lo que se hace es que se agrupa, ¿vale? Varios valores en uno solo. Creo que tengo aquí un ejemplo mejor. Vamos a ver. Me lo voy a descargar en un segundito. Dame un minuto y me lo descargo en un segundo y lo enseño. Creo que lo expliqué en su momento en clase. Es que no recuerdo si fue con vosotros, pero creo que lo expliqué en un momento en clase. Estaba aquí, aquí y aquí. Aquí. Esto es. Bien. Esto es. Perfecto. Mirad. Esta es una hoja de cálculo, ¿vale? En la que se ve una onda sonida, ¿vale? Una onda de sonido. Bien, mirad. Como tiene un número infinito de valores, ¿vale? Es continuo. Sin embargo, aquí estamos utilizando 2 bits. Eso nos permite 4 valores distintos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 valores. ¿Qué ocurre? Pues que
todo lo que está entre este punto y este punto se considera este valor. ¿Vale? Cuando se cambia a este punto, entre este punto y este punto, este valor. Y se va bajando. Mirad, si yo le pongo 3 niveles, 3 bits, perdón, voy a quitar esto. Si le pongo 3 bits, eso me va a dar la posibilidad de 8 valores distintos. ¿Veis? Bien, puesto a digitalizar la señal. Obviamente, si en vez de 3 valores tenemos 100, el número de niveles es mayor. Y si a ver la onda de frecuencia, para que lo veáis mejor. Aquí. ¿Vale? ¿Veis? Esta azul es una señal analógica y esta roja es una señal digital. ¿Por qué? Que lo que ha hecho ha sido el número infinito de valores se convierte en un número finito de valores, que son todos estos. ¿Vale? No sé si se ha entendido bien, espero que sí, pero básicamente es eso, es acotar un rango de valores para redondearlo. Un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, cuando alguien le pregunta a otra persona cuánto mide, no le dice 1,9385979, ¿vale? Dice 1,93, se acota. ¿Por qué? Porque todo lo que vaya entre 1,93 y 1,93,99999 se considera 1,93, ¿vale? Nuestras medidas son analógicas. Existe un número infinito de valores posibles de medida, dependiendo del detalle con el que se mida. Pero sin embargo, cuando nosotros la decimos de forma, no es digital porque no se convierte a 0 y 1, pero lo recortamos los valores para un número finito de valores. Ahora ese número finito de valores se convierte en 0 y 1, se codifica y ya dan una señal digital. Espero que se haya entendido. En resumen, las señales analógicas son de tipo continuo y tienen, y esto es importante, un número infinito de valores posibles. Pueden tomar un número infinito de valores. La señal digital son señales discretas, es decir, tienen un número finito de valores posibles. ¿Vale? Están, digamos, como se ve aquí, se podría representar mediante escalones. ¿Vale? Dependiendo del nivel que le estemos dando, de la cantidad de la calidad, de la cantidad de valores que podamos tomar. ¿Veis? Como se ve aquí, que prácticamente ya se ve prácticamente de forma simultánea. ¿Vale? Pongo aquí el acento para que lo veáis mejor. Mientras más grande es el valor, más se acerca a la realidad. ¿Vale? Es una señal digital. Por eso, las películas o los audios, mientras pesen más, mientras ocupen más espacio, tienen más calidad. Porque se pueden acercar más a la realidad. ¿Vale? Hasta el punto de que sí. De que si da un número suficientemente alto, pues prácticamente nos vemos, los humanos no distinguimos la diferencia. Bueno, pues espero se haya entendido. Esta es la introducción. Creo que hay elementos que son importantes y ya a partir del próximo vídeo lo que haré será explicar los medios de transmisión, los tipos de medios de transmisión, ya si son cableados, inalámbricos, y iremos viendo los distintos tipos de transmisión de redes. ¿Vale? Pues nada, espero que no haya sido demasiado pesado.